por venir. Esta es nuestra última mesa y que intenta discutir una pregunta súper amplia, pero de interés de los estudiantes que siempre están preguntando ¿y qué voy a hacer cuando me gradúe? ¿Y por qué me deja leer tanta cosa de democracia y no me enseña cómo gestionar una oficina pública? Y preguntas de ese tipo, que creo que son generales en los departamentos de ciencia política. Entonces pensábamos una última sesión en la cual se discutan un poco estos temas, ¿no? Especialmente viendo hacia dónde va la carrera, en qué somos competitivos, qué hacen los politólogos en otros lugares, que vean respuestas de colegas de muy diferentes sitios y también un poco sobre la disciplina, hacia dónde vamos, qué temas son más importantes y eso. Entonces, bueno, tenemos en el panel a Juan Pablo Luna, Mariano Torcar, Sergio Béjar, Jennifer Cyr y Rachel Schwartz, nuestros invitados internacionales por los 20 años. No los voy a volver a presentar porque los han presentado ya varias veces en estos días. Y la idea es hacer algo más dinámico, ¿no? Yo voy a plantear algunos temas y va a fluir la conversación y cuando la conversación del tema se agote, pasamos a otro. Solamente felicitar a los organizadores, es un trabajo enorme hacer estas cosas, todo ha fluido. Agradecer a los alumnos, todavía son pocos, pero están llenando la sala mientras avance el evento, llegan tarde pero llegan. Y eso es muy bueno porque es algo que siempre nos habíamos estado quejando, ¿no? No se vienen a los eventos, así que agradecerles eso. Y bien, la primera pregunta es más hacia un tema profesional, ¿no? De la ciencia política, y es tan abierta como hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos en formar estudiantes y formar profesionales de ciencia política. ¿Qué hace competitivo un politólogo? Yo a veces cuento en clase lo que he visto que los hace competitivos y no me creen, pero hay cosas en que los hacen distintos a un abogado, distintos a un sociólogo, distintos a un economista. Y también importante, cómo complementar lo que aprenden o lo que se aprende en la carrera, ¿no? ¿Qué otras cosas deberían estar mirando, considerando en un mundo laboral desafiante y más desafiante a veces con estos estados que de pronto pasan y dan coletazos a ser ocupados por gobernantes más interventores en las burocracias o que politizan mal las contrataciones? ¿Qué aprender? ¿Hacia dónde mirar y qué hacer? Entonces, abro la mesa, por favor, algún voluntaria o voluntaria que quiera iniciar, y solamente voy a usar las tarjetas para pedirle que ya vayan terminando, digamos, no tanto para avisarles minutos ni nada, sino más bien para fomentar una conversación. ¿Quién quiere comenzar? Y después rajan de sus estudiantes, ¿no? Sí. ¿Quién le da? Bueno, comienza yo. Gracias, Jen. ¿Quién no puede aguantar el silencio? Esta es la pregunta. En realidad yo había pensado la pregunta de otra manera, pero voy con esta que me gusta más. Mal interpreté. Viste, en la ciencia política todo es interpretación. Bueno, yo soy actualmente director de programas de posgrado y me llega esa pregunta mucho, ¿qué se puede hacer con esta carrera en ciencia política? Y yo creo que es la gran bendición y la gran maldición de la carrera es que como que no hay un fin claro, ¿no? Estudias Derecho, sos abogado, estudias Economía, sos... Pero es algo que puede favorecer, ¿no? Porque terminás, yo diría, sobre todo en instituciones como esta, con una capacidad para trabajar en el sector público, en el sector privado, en ONGs, estudiar afuera, hacer trabajo internacional, como que está todo muy abierto, deberían saberlo ya supongo que ya lo saben. Entonces, ¿qué diría? Y después me callo porque por ahí digo algo después. ¿Qué puedes hacer como para distinguirte, ¿no? Porque, digamos, siendo politólogo, politóloga, politóligue, no necesariamente quieres ser polítique, ¿no?
hacer campaña política y meterte en el Congreso. Aunque podrías hoy en día, según lo que me dicen, como no es tan fácil, no es tan difícil. Armar tu propio partido político y ver cómo te va. Yo creo que lo que hay que hacer es interactuar con el mundo lo más que se pueda. Yo creo que la gran ventaja o sea, hay un gran riesgo con la tecnología, perdón, no sé si es a donde quieren que vayamos, pero voy y después podemos cambiar de ruta, pero hay que buscar una manera de destacarte, ¿no? Para que seas, o sea, con una carrera en ciencia política vas al sector público, pero ya con alguna experiencia, habiendo o hablado con, trabajado con, hecho una pasantía, o sea, cuanto más te puedes interactuar en el mundo verdadero y no en las redes, mejor capacitado, mayor preparado vas a estar para seguir adelante. O sea, diría eso, ¿no? Como que interactuar, buscar contactos, hacer trabajo voluntariado, si te interesa, digamos, la política internacional, no sé, buscar para hacer un intercambio. Eso por un lado, no, lo dejo así por ahora. Que no sé si eso fue la pregunta. Yo tenía otra interpretación, pero para la carrera yo diría que es eso, ¿no? Hay que aprovechar de que puedes hacer lo que quieras con esta carrera. Y entonces te da mucha libertad, pero tenés que hacer yo creo que hoy en día es fácil destacarte si haces el esfuerzo de decir, acá estoy, quiero aprender. Y nada, dejo así. ¿Sí? Yo puedo aportar algunas cosas. Voy a responder a la pregunta de qué nos hace competitivos, sí. Pero primero ofreciendo una reflexión sobre en dónde nos encontramos en cuanto al desarrollo de la disciplina de ciencia política. Creo que hace una década, 2 décadas, dentro de la ciencia política, la gran barrera o la gran división fue entre diferentes perspectivas metodológicas hasta cierto punto. Por supuesto, tenemos diferentes subcampos, ¿no?, dentro de la ciencia política, pero creo que hubo un momento en que la metodología cualitativa y cuantitativa fueron las dos culturas, como dijeron Gary Gertz y Jim Mahoney, que distingue académicos dentro del campo. Creo que hemos pasado este momento y creo que estamos en un momento en que la gran división que yo veo desde mi perspectiva es la división entre los que se enfocan más en cuestiones de validez interna y los que se enfocan más en cuestiones de validez externa, es decir, pensar más cómo nuestros argumentos, nuestras teorías pueden aplicar fuera de los casos que estudiamos en cuanto a cuestiones de validez externa, o enfocarnos más en entender los contextos propios, cuestiones de validez interna. Y yo, cuando pienso en hacia dónde vamos, creo que, bueno, espero que reconozcamos que estos dos lados es realmente lo que nos hace competitivos, ¿verdad? Tenemos esa capacidad desde la ciencia política de conocer de profundo realidades desde abajo, desde las instituciones, desde diferentes ámbitos empíricos, pero también tenemos esa capacidad de reflexionar y pensar en cómo nuestras teorías y conceptos nos puede ayudar a entender a otros contextos.
más allá de lo que estamos investigando. Entonces, creo que desde mi perspectiva, esta es la gran riqueza de la ciencia política, poder conocer algo de profundo, de manera profunda, pero también pensar en cómo se generaliza y nos enseña algo sobre el mundo más general. Sergio, yo vi que querías hablar. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo creo que ya Rachel y Jen pues contestaron de una manera muy amplia esta pregunta, pero aquí van mis pensamientos, ¿no? Yo creo que, a ver, la ciencia política, sobre todo en los últimos 30 años, se ha dedicado mucho a seguir, sobre todo metodológicamente, a la economía, ¿no? Hemos importado métodos, incluso formas de pensar de la economía. Yo creo que la opinión de Rachel es correcta. Yo creo que hoy en día el debate ya no está entre si haces ciencia política cualitativa o ciencia política cuantitativa, sino en hacer inferencias causales que sean de calidad, ¿no? Yo creo que uno de los retos más importantes que hemos enfrentado como disciplina es precisamente ese, ¿no? De explicar. Nosotros tenemos una tarea bien complicada porque nos dedicamos a estudiar fenómenos políticos, fenómenos sociales, en los que influyen muchísimas variables, ¿no? Y encontrar específicamente cuál de esas variables es la que más influencia tiene en la explicación de la variación de nuestra variable dependiente o del fenómeno que queremos explicar. Ha sido siempre un reto y hoy en día creo que como disciplina estamos avanzando mucho en este sentido, ¿no? Tenemos técnicas mucho más avanzadas que nos permiten elaborar, generar teorías que explican fenómenos de una mejor manera. Yo creo, sin embargo, que seguimos teniendo un reto muy importante, que es en cómo nos conectamos con la sociedad, con el público en general. Esto que acabo de decir es, digamos, una visión más académica, ¿no? Pero yo creo que tenemos ese reto de trasladar todos estos avances para tener incidencia social. Y yo creo que es ahí en donde muchas y muchos de los estudiantes pueden tener acceso, ¿no? a tener impacto en la sociedad. Yo creo que tenemos que buscar formas de transmitir de una manera más eficiente el conocimiento que generamos, y yo creo que también como profesores, como encargados de licenciaturas, de posgrados, tenemos que encontrar formas que nos permitan enseñarle a los estudiantes cómo tener ese impacto social, ¿no? El impacto en las publicaciones es importante, encontrar un trabajo es importante, obviamente, porque todos pues tenemos que comer de algo, necesitamos dinero, pero al final de cuentas, si estamos aquí es para tener un impacto en la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Y yo creo que una de esas formas pues es, como dijo la profesora Sir, exponerse a diferentes puntos de vista. Yo creo que eso es algo que hace diferente a un politólogo, conectando un poquito con la siguiente pregunta. Estamos expuestos a formas de pensar diferente, a diferentes formas de hacer investigación, y yo creo que una de las características que nos define o que nos distingue de otras disciplinas es el análisis crítico. Es bien importante para los estudiantes enfocarse en desarrollar habilidades que les permitan analizar el fenómeno que estén analizando en cualquier circunstancia, en la academia, en el gobierno, en una compañía de tecnología, en una organización de la sociedad civil, de una forma crítica, ¿no? Yo como profesor, tengo muchos años como profesor, y es una de las cosas que más trato de infundir en mis estudiantes, ¿no? Que independientemente de lo que pensemos o de lo que creemos, analizar esas cosas críticamente es bien importante. Hoy en día
los politólogos, las politólogas tienen una gran oportunidad de tener influencia no nada más en el sector público. Yo creo que durante muchos años se nos facilitó mucho irnos al sector público. Yo creo que hoy en día un politólogo bien, una politóloga bien formado, bien formada, tiene una capacidad no solamente de trabajar en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Yo estuve en Estados Unidos muchos años, muchos de esos años en Silicon Valley, en donde había muchas compañías de tecnología que empleaban científicos sociales, politólogos en particular, que debían tener formación metodológica buena, y no nada más formación metodológica cuantitativa, sino también cualitativa. ¿Por qué? Porque los modelos de Machine Learning son muy buenos, muy avanzados, pero son incapaces de explicar lo que sucede por debajo del cofre, ¿no? Decimos en México under the hood, ¿no? Lo que sucede dentro de la máquina o del motor de los coches, ¿no? Entonces, para eso sirven los científicos sociales, para eso sirven las y los politólogos, para dar sentido a esos resultados. Y yo creo que es un área que, al menos en el caso latinoamericano, nos ha costado un poquito de trabajo conectar, ¿no? Esta posible participación de graduados y graduadas en ciencia política y en ciencias sociales más general, en el sector privado, en donde también tenemos, yo creo, muchas cosas que decir y muchas cosas con las que colaborar. Gracias. Juan Pablo. Sí, también bien de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho. Algunas cosas, como no sé muy bien cómo hilarlas, pero bueno, van dispersas. Yo estoy de acuerdo en esto de que ya no es relevante la distinción quanti-quali. En ese sentido, por ejemplo, hoy quien se plantea hacer trabajo de archivo, ¿no? O en archivo sin saber algo, digamos, de inteligencia artificial o de nuevas tecnologías, está en una desventaja brutal, ¿no? Frente a la gente que sabe hacer eso. Hay mucha gente hoy que está empezando a hacer trabajo cualitativo con tecnología bien disruptiva y eso implica, digamos, también una erosión de esa frontera. Pero respecto a esta propuesta, digamos, validez interna, validez externa, o que planteaba Rachel, a mí me gustaría recuperar como una de las ventajas de algo que la disciplina permite hacer y que me parece muchas veces olvidamos, es el trabajo descriptivo y el trabajo de conceptualización. O sea, y eso es importante para conectar con la sociedad también en la línea de lo que decía Sergio, ¿no? O sea, a la sociedad no le importa, digamos, la atribución causal limpia, ¿sí? Muchas veces basta con ponerle nombre a las cosas que la gente está viendo y poder llamar de una forma productiva un fenómeno que emerge en la sociedad y que no cuadra con los conceptos que tenemos, con los constructos teóricos que tenemos, con los datos que tenemos para mirar esa realidad, ¿no? Iluminar lados o facetas de la sociedad que no están bien diagnosticadas, que no están bien miradas, que no están bien monitoreadas, por ejemplo, por el sistema de datos estatales, tiene probablemente mucho más valor que una atribución causal que siempre es media quimérica en problemas complejos y problemas sociales. En términos de conexión con la sociedad, también creo que vale la pena ahondar en lo que decía Sergio y plantear directamente las empresas como un área y el sector privado como un área de eventualmente y un espacio de inserción laboral, ¿no? Y no solo las empresas tecnológicas o que trabajan con analítica de datos, donde tenemos muchas capacidades, nuestros graduados tienen capacidades valiosas, pero también si uno mira, digamos, no sé, una empresa minera hoy grande en Perú tiene probablemente más poder de transformación social, para bien o para mal, que el Estado y que la política, ¿no? En su lugar, digamos, de acción.
Bueno, tal vez haya espacios ahí, digamos, para eventualmente también intentar producir cambio social positivo, digamos, buscando ese tipo de inserción, ¿no? Y creo que las empresas también, por lo menos ciertos tipos de empresas hoy, han empezado a entender que necesitan trabajar mejor, conocer mejor áreas de la realidad donde un politólogo puede aportar. Para terminar, ¿qué nos hace o qué hace de la disciplina algo interesante? Para mí algo que siempre me ha gustado de la disciplina es que uno cambia de tema de investigación y es como que cambia de trabajo, ¿no? Entonces, a mí que soy bastante disperso y que me gusta el cambio esa posibilidad, digamos, de cambiar de trabajo cada 4 o 5 años y de conocer distintas cosas, de interactuar con distinta gente, de meterte en distintos lugares, me parece que es un aporte, por lo menos lo ha sido en clave más personal. ¿Qué debemos tratar de enseñar? Yo creo que cada vez más saber hacer preguntas, tanto para promptear una IA como para conceptualizar una realidad emergente, y para eso hay que leer, que es algo que no hacemos mucho y que estamos dejando de hacer, digamos, en términos como de especie. Entonces lo que les mande leer el profesor D'Allende hay que leerlo todo, y así no se queja, además. Es una queja caviar. Y después, o sea, yo diría, creo que es bueno mantener, digamos, como los fundamentos en términos de diseño e investigación, en términos de estadística. A mí me toca hoy interactuar mucho con gente que está en computación, en la vanguardia, digamos, en términos de la investigación en computación, y uno se da cuenta que no saben estadística, ¿no? No saben estadística, ¿no? O sea, Machine Learning en parte son modelos de regresión, ¿no? Los tipos vienen y te dicen, encontré una técnica nueva, K-means cluster. Yo enseñaba K-means en los 90 en Uruguay en cursos de SPSS, ¿no? Y es como la nueva técnica, digamos, que la gente de computación hoy está utilizando, ¿no? Hay otro problema, que tienen resultados y no saben interpretarlos. No saben qué preguntarle a los datos, no saben qué son los resultados. No saben. Entonces te vienen a ti y te dicen, ¿tú qué harías? A mí me ha pasado, tú. O tengo esta base de datos. Es una falta de comunicación interdisciplinaria, ¿no? Sí. Porque... Bueno, no, sí, eso. Yo he escrito un par de computational science y a mí me surgió el artículo simplemente porque me vino, mira, tenemos estos datos tan estupendos, dinos qué hacemos con esto. Así. Bueno, ahí hay un skill claro, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de saber qué preguntar, ¿no? Claro. Claro. Y en términos, y esto es lo último, digamos, de dónde está el futuro, yo creo que hay que abrirse a disciplinas con las cuales no interactuamos recurrentemente. En mi trabajo personal, trabajar con dinamistas poblacionales, con ecólogos de población, con la gente de computación, ha sido súper interesante, y es algo que, de nuevo, creo que explota la apertura de la carrera, esto que decía Jennifer al principio, que como que falta de definición, que también es, si uno lo sabe, digamos, explotar, es una ventaja interesante. Uno puede ser un generalista, digamos, que trabaje con distintos tipos de investigador y que logre crear cosas en este contacto interdisciplinario que son interesantes, que son divertidas, que son entretenidas de perseguir. Muchas gracias, Mariano. Si quieres. Sí, voy a hablar un poco. Claro, aquí el problema, que me perdone el que preside la mesa, es que ha hecho unas preguntas que en realidad tocan muchos temas que que son distintos aunque estén relacionados. Fundamentalmente la pregunta de fondo aquí es formación, que es lo que han venido a usted. Oiga usted, ¿qué me puede ofrecer en la formación que a mí me sirva para salir fuera?
Y luego está este debate que estáis planteando también, de que dónde va a ser la disciplina, qué vamos a hacer, etcétera. Yo, como soy viejo ya, hace muchos años ya que renuncié a este debate, porque no me ha quedado el niño mismo, pero ahora me acaban de iluminar mis compañeros hacia dónde vamos y me ha puesto muy contento. Entonces, he tomado notas para aprender dónde tenemos que ir. Pero yo ese debate, que me parece muy interesante, pero son cosas mentales que tenemos los politólogos para autojustificarnos y los académicos en general para justificarnos. Aquí estos señores han venido a escucharnos qué les podemos ofrecer para que ellos cuando salgan ahí fuera se batan con el mundo, ¿no? Yo tengo que decir que cuando yo estudiaba políticas y muchas generaciones había 4 soluciones para cuando uno acababa la carrera. Uno, pensar que podía ser político, craso error. Caso error, o sea, toda la gente que se apuntaba, yo me acuerdo que el 95% de mis compañeros de generación que estudiamos políticas es que queríamos ser políticos. Yo también. Por supuesto, a la segunda clase me di cuenta que aquello era una mierda, que no servía para eso, claramente. Y además con los años he llegado a la conclusión que hice muy bien en no emprender la carrera política. Como veis, no tengo nada de político. Segundo tema era, bueno, puedes acabar de tertuliano. No es una opción. ¿De qué? De tertuliano, es una opción. Yo tengo estudiantes que han sido estudiantes míos que, por desgracia mía, han acabado de tertulianos. Están por ahí, por la televisión, y salen constantemente. Seguramente habéis visto algunos que seguís así el debate español. Pablo Simón fue estudiante mío. Todos han sido estudiantes míos. Opinólogos. ¿Eh? Opinólogos. Y yo he dicho, joder, lo que les he enseñado, yo no me he dado ni cuenta, porque saben de todo. Yo que yo recuerde no les enseñé nada de todo esto, pero aprendieron y ya hablan. Ya. Aunque tengo que decir, y ya voy a hablar un poquito de, que sí que estos tertulianos añaden un análisis un poquito más profundo y ordenan las ideas. Pero claro, esto no es muy difícil dado el nivel de los otros tertulianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bien, aportan algo, ¿no? La otra posibilidad es, claro, ser funcionario. Pero claro, ya estamos desmontando los estados, ya cada vez los estamos desmontando, ya no podemos ser funcionarios, ¿no? Entonces todo el mundo soñaba con ser funcionario y a ser posible diplomático. Pero ya no, esto ya está cada vez peor. Y la otra posibilidad que teníamos era, dedicarnos a la academia. Entonces yo tengo que confesar que realmente, a veces me lo pregunto si acabé en la academia simplemente porque no sabía qué hacer. Hoy en día eso no pasaría. No, hoy no. Yo tengo un par de hijos mayores y yo rezaba todos los días por la noche para que a mis hijos no se les ocurriera estudiar políticas, pero eso os digo todo, ¿no? De todas maneras, lo que sí yo creo, y ya poniendo un poco más serios, es que además de que queremos ser, o que quieren ser ustedes, lo importante es por qué yo, si yo veo un trabajo y compito con un economista, cogen al economista y no cogen al politólogo. Porque yo voy a un trabajo y si compito con un abogado van a coger al abogado y no a un politólogo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿No? Entonces yo creo que esa es la clave. Esa es la clave de por qué cuando ustedes llegan al mercado de trabajo resulta que van a elegir a alguien en lugar suyo y usted dice, bueno, pues este tampoco sabe mucho más que yo, ¿no? Entonces, pero ocurre. ¿Por qué hay ese prestigio? ¿Por qué tienen ese prestigio y los politólogos no lo tienen? Y yo creo que ahí, y voy a discrepar un poquito de algunas opiniones, la clave es porque ellos tienen el know-how. Ellos tienen el know-how. Ellos saben, ellos nos llevan ventaja en el know-how. Ellos saben analizar los datos, ellos saben generar modelos muy fancy, entonces van y lo venden y tal, están todos equivocados, pero igual. Los abogados ellos conocen las leyes, y entonces saben la solución del abogado, ¿no? Sabe. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros ahí? Bueno, lo primero que tenemos que aprender como politólogos es mucho know-how. Es que no sabemos. Es que yo cuando salí de la carrera no sabía hacer nada. ¿Usted qué sabe? Bueno, un poquito de derecho, un poquito de historia, un poquito de ciencia política, un poquito de estadística, pero ¿usted para qué sirve? Diga, pues no lo sé, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reforzar la parte del know-how. Ustedes me dirán, bueno, y el papel de la universidad, el sentido crítico, bueno, también no son incompatibles, pero yo creo que hay que convencerles que tienen que estudiar estadística,
que lo odian, todos los estudiantes de política lo odian, que tienen que estudiar métodos, que tienen que estudiar computación, que tienen que estudiar cosas que les sirvan para que lleguen y digan, no, es que yo tengo estos skills. Bueno, pero eso también lo tienen los economistas, pero es que además, y aquí es donde viene que sí coincido, ¿no? Añadimos que se supone que ustedes han leído y entonces le dan sentido al know-how. La clave es formarse mucho en know-how y darle sentido a ese know-how. Y eso es lo que ustedes tienen que intentar aprender. Entonces, tienen que, ya sé que es mucho más divertido a clases de profesores que hablan de teoría política o de la situación política del Perú, y esto es fantástico. Pero lo que tienen que ustedes hacer es aprender mucho know-how y luego en esa tierra leer y dar un sentido a lo que... Antes he hecho un comentario que parecía broma, pero es verdad. Eso se nota, por ejemplo, en mis estudiantes en las tertulias. Mis estudiantes en las tertulias, que son un tertuliano más, pero de repente hablan. Y no es que hablen, pero le dan sentido a lo que están hablando. Le da sentido a lo que ha dicho este y este. Entonces convierte en esa pelea de ver quién es más listo y ¿no? De repente lo convierte en un debate que tiene algo de sentido. Pues eso es lo que hay que hacer. Pero claro, para llegar a eso que tiene algo de sentido, ustedes necesitan ahí estar en la sociedad y saber el know-how. Esto es muy importante. Computacional, no podemos quedarnos atrás. Yo estoy estudiando esto y tengo ya muchos años y sigo estudiando porque evoluciona mucho. Y luego pringarse las manos, que ha sido el comentario de personas que me han precedido. O sea, yo aprendí mucho de encuestas porque trabajé de encuestador. ¿No? Entonces, cuando trabajé de encuestador mucho tiempo, entonces aprendí todo lo que tenía que aprender de encuestas, o no todo, porque había mucho más, pero aprendí lo que significaba hacer una encuesta. Y cuáles son los problemas que te enfrentas y tal. Cuando me nombraron coordinador nacional de la encuesta social europea en España, pues claro, cuando yo empecé a trabajar sobre ese tema, pues es que tenía la ventaja de que tenía mucha experiencia de haber hecho muchas encuestas. Entonces apliqué esa ventaja, ese ensuciarse las manos con los problemas, ensuciarse las manos, tenía la ventaja de que cuando yo tenía que discutir luego con los técnicos de las empresas, porque estaban haciendo una encuesta social europea, y de repente me di cuenta, no solo sé más técnicamente hablando, sino que además cuando me la quieren liar y decir, no, eso no es posible, no, ¿cómo que no es posible? Si lo he hecho yo. Yo lo he hecho. Y entonces, bueno, y eso me ha pasado, pues he hecho encuestas en la República Dominicana, he hecho encuestas en todo, y me ha pasado siempre lo mismo. O sea, al final he tenido yo que explicarle a los técnicos de las empresas toda la parte técnica, pero también explicar la parte práctica. Y decirle, no, es que cuando van los encuestadores, bueno, es que hay unos manuales que funcionan y que yo he aplicado, que es lo que tiene que hacer un entrevistador cuando llama a la puerta, cuando le abren la puerta, todo eso. Y cómo debe comportarse en la entrevista, etc. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, ya acabo. Entonces, yo creo que el know-how es muy importante. Yo creo que ustedes tienen que hacer mucho hincapié en eso. Ya sé que a veces es ingrato, pero como se dice en inglés, it pays off. Really pays off. Porque luego eso cae sobre los cimientos de lo que ustedes se han leído, que lean, aprendan, y eso les da un instrumento donde cae todo ese know-how que es muy importante. Y tenía alguna cosa más, pero ya eso era todo. Sobre el debate bueno, pues estoy de acuerdo, ¿no? He hecho un poco de broma al principio, pero es verdad, no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, la mayoría de los que habéis dicho estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es un debate distinto. Yo creo que estos muchachos no nos vienen a escuchar aquí sobre nuestros debates, sobre qué hace la ciencia política y que... Yo este debate me gusta, pero no, yo creo que lo que ellos vienen aquí es a que digamos qué les hace distintivos para salir allá afuera, ¿no? Yo solo me gustaría, digamos, como añadir a esto que decía Mariano, hay mucha serendipia y hay muchas cosas que cuajan 20 años después de que uno tuvo una experiencia que no sabía para qué servía y eventualmente en un contexto completamente diferente, en una situación completamente diferente, hay un momento de eureka o hay algo que hiciste hace 20 años que termina pagando
20 años más tarde cuando nunca supiste para qué servía en el momento en que lo hiciste y creo que todos hemos tenido experiencias de ese tipo. Los que somos suficientemente viejos. Una vez un viceministro me dijo, ¿no? La gran ventaja del estudiante de ciencia política es que sabe de todo. Y la gran desventaja es que cree que sabe de todo. Ahí está. Entonces, a lo que se refería es que llegaban y habían llegado a un espacio que no llenaba el abogado, que no llenaba el economista, que no llenaban otros, pero que también tenían que aprender algunas habilidades que les permitan construir sobre ese conocimiento y esa mirada y esa interpretación del poder y las realidades que iban tocando, ¿no? Pero déjame una cosa. Y luego la especialización. Ya que sé que suena, eso está ahora últimamente. Pero la especialización es importante porque, claro, yo se lo digo como catedrático. A mí me llaman en un montón de sitios y me dice fácilmente, si la prensa española se entera que estoy aquí en Perú, me viene y me dice, oye, ¿qué opina usted de la situación de Perú? Y le voy a decir, no tengo ni idea. Porque es la realidad. O sea, yo no soy un experto. Entonces muchas veces me dicen, ¿usted qué es un experto? Pues la verdad, déjeme pensarlo, ¿no? Porque realmente uno tiene que saber lo que sabe y lo que no sabe. Entonces, lo que vende y la especialización, y esto también es importante. Bien, abandonando un poco el tema profesional, laboral, pero también se conecta. Estábamos pensando el otro día, conversando de el trabajo que hacen nuestros invitados, lo que hacemos aquí, y pensando en los 20 años que han pasado, ¿no? Recuerdo que llegamos varios, y no solo a ciencia política, también a sociología, que veníamos con una formación de mucho de economía política. Decíamos, esto de estudiar partidos en el Perú, ¿por qué? Si se han caído, estudiar Congreso, ¿por qué? Si se ha debilitado. Entonces varios entramos a ver temas de economías ilegales, en ese entonces, ¿no? Cuando recién estaba en crecimiento el boom, y se enganchó con toda una propuesta crítica que salió en varios espacios que no es que no haya existido, sino que como que retomó ciertos temas de economía política latinoamericana o estudios de desarrollo y política en la política comparada, y de alguna manera comenzamos a ver estos temas dejando un poco de lado los temas más tradicionales. Estoy hablando de Perú sobre todo, pero tal vez dialogue con un poco lo que ustedes hacen. Y sin embargo, 20 años después, o no, desde el inicio del boom, de alguna manera los espacios tradicionales de partidos políticos, Congreso, se han enraizado en el poder de la economía política, digamos, ¿no? O sea, ya uno no puede decir que el Congreso es medio irrelevante, nunca lo ha sido, ojo, nunca lo ha sido. Incluso está por acá Manuel Figueroa, que hizo una tesis sobre cómo funcionaba la Comisión de Energía y Minas sobre oro ilegal allá por los tardíos 2011, 2012 más o menos, y ya se veían dinámicas que ahora vemos. ¿Dónde está Manuel? Ahí está. Acuérdate de tu tesis, está publicada. Entonces no es que nunca existió, pero de pronto veíamos que un montón de fenómenos tenían que ver con este enraizamiento de poderes que habían crecido, ¿no? Como Pokémones habían evolucionado y ahora estaban haciendo política desde lo subnacional o a eso, ¿no? Y yo comencé a trabajar el tema de oro, pero comencé a trabajar el tema de oro de las regiones, ¿no? Ya medio, pues ya un poquito más viejo, eso de ser Indiana Jones, pero hoy día la doctora Toledo pues entra ahí al campamento minero y recoge información directa y tiene un montón ya enraizado de alguna manera eso y lo está vinculando ahora con la política, ¿no? Es un poco la pregunta o la reflexión es de qué manera esta ciencia política ahora toca muchas más, como digo, no es que antes no lo hubiese hecho, pero me parece que estamos tocando muchas más dimensiones que lleva a la interdisciplinariedad, pero también a una búsqueda de estudios del pasado, de la ciencia política, y también a repensar los estudios de espacios más tradicionales, partidos, Congreso, que de alguna manera se ven con otros ojos, ¿no? Ya sé que es una pregunta muy abierta y medio terrible, pero quería ver sus reacciones sobre eso, porque creo que en lo que viene, las elecciones que vienen, en lo que va a ser la política en el Perú, este enraizamiento de economía política y política institucional va a ser clave, ¿no? No sé quién quiere decir algo. Yo, por un lado, me gustaría decir que en algún momento
nosotros con Vicky, Murillo, con Andrew Frank, hicimos como un statement fuerte respecto a los temas, ¿no? y a la falta de temas de economía política en la región. Y en ese sentido yo creo que nos equivocamos. O sea, había una cantidad de cosas ya siendo producidas que no estaban en el radar, ¿no? Y que de alguna manera llegaron muy rápido después. Y que reflejan este cambio, digamos, en términos del interés o de los temas que son relevantes. Y eso me parece tiene que ver, Rachel hoy hablaba de Gramsci y decía, bueno, la definición clásica de Gramsci sobre las crisis. Y creo que algo que con lo que tenemos que empezar o hemos tenido que empezar a convivir es que en Gramsci las crisis eran cortas, eran intersticios, ¿no? Eran periodos inestables, periodos donde aparecían monstruos, pero que estaban entre dos momentos de estabilidad, ¿sí? Y hoy estamos viviendo, me parece, digamos, una crisis más bien permanente, ¿no? Entonces estamos lidiando con los monstruos todo el tiempo, ¿sí? La ciencia política en cierto sentido es una ciencia de la estabilidad de las instituciones, ¿sí? Entonces, estaba mal equipada en cierto sentido para conectar con una realidad donde las instituciones están en crisis y donde los periodos de estabilidad, los periodos de institucionalización son mucho más breves. Hoy lo breve es la estabilidad, ¿no? Y incluso a los populistas les cuesta mucho arraigarse, ¿no? No son los populistas de antaño, ¿sí? A no ser que hagan una deriva autoritaria, digamos, exitosa, ¿no? Y en ese sentido me parece que más que temas, digamos, más que pensar como en economía política, creo que lo que hemos hecho y lo que creo que tenemos que ir haciendo es salir de la arena institucional y conectar esa arena institucional con los monstruos que conviven y que llenan estos espacios que son mucho más largos que como veíamos las crisis en el pasado. Y después, a mí me gustaría, digamos, volver un poco sobre esto descriptivo y conceptual, porque creo que ahí tenemos un problema en términos de cómo estamos haciendo ciencia política, cómo estamos lidiando, digamos, con estos fenómenos. Hoy, cuando Jennifer presentaba su trabajo, dijo varias veces, bueno, no importa todas estas críticas, abstraigámonos de las críticas respecto a vida, ¿sí? Pero yo creo que tenemos que criticar. Pero no lo quería decir. No, fue clarísimo, sí. Okay. Pero creo que todos sentimos que hay cosas ahí que no están bien, ¿no? O cosas que no cuajan, ¿no? Y sin embargo a todos nos queda cómodo agarrar vida, yo lo he hecho también, he pecado, bajar la base de datos y armar un paper con eso, ¿sí? Si uno mira miren, por ejemplo, vayan a mirar Varieties of Democracy, este proyecto que mide el mundo y sus alrededores, ¿no? Si uno mira Biden y el pasado hasta 1900 con encuestas de expertos. Miren los datos de México. México en 2018 apenas eligen a AMLO, baja su puntaje en Biden significativamente, ¿sí? Yo no voy a defender a AMLO, es un bicho indefendible, ¿sí? Es uno de esos monstruos, digamos, gramscianos, ¿sí? Pero antes del 2018, en ese momento, México tenía 94.000 desaparecidos desde su transición a la democracia. Era una democracia liberal con 94.000 desaparecidos. En esa misma elección, antes de que baje el puntaje, mataron a 50 candidatos a elección popular. A otro tanto, y creo que a muchos más, lo financiaba el crimen organizado, ¿sí? ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo que no nos gusta AMLO, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por entender mejor de qué se trata lo que está pasando, cómo lo nombramos, cómo lo conceptualizamos, cómo lo miramos, y ensuciarnos un poco las manos y los pies en términos de salir a ver esa realidad. Porque si no, lo que nos pasa, y termino con esto, es
no entender a Bukele, ¿no? O sea, hoy todos nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Bukele es un dictador y el 80% de los salvadoreños cree que Bukele es democrático y valora la democracia que les trajo Bukele. ¿Sí? Bueno, pasaron 20 años extorsionados, no podían salir de la casa y nosotros los politólogos estamos felices porque el sistema de partidos salvadoreño era de los más institucionalizados de la región. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la democracia para la gente que le cobran una vacuna cada vez que da un paso fuera de la casa? ¿Sí? Esa es la democracia que nosotros valoramos. Yo la valoro también. ¿Sí? Pero hay que hacerse preguntas que no nos hemos hecho en términos de cómo nuestras definiciones, cómo nuestras categorías analíticas transpiran en la vida de la gente. Porque si no, no entendemos que Bukele, para mucha gente que hoy no está presa en El Salvador, trae un régimen que es más satisfactorio que el que tenían antes, en democracia liberal, con partidos consolidados y con un sistema institucionalizado. Entonces, yo creo que nos tenemos que empezar a hacer cargo de esa desconexión con la realidad de nuevo, ¿no? También en términos como analíticos y conceptuales. Gracias. Solo extendiendo un poquito en lo que acaba de decir Juan Pablo, que me parece que es bien relevante. Ayer lo tocamos como tangencialmente, ¿no? Aquí. Y es que no solo la forma como estudiamos ciencia política, sino la forma en que le enseñamos en muchas ocasiones, es utilizando modelos que vienen no solo de países que tenían instituciones más estables, sino también que eran sociedades mucho más iguales que las sociedades del mundo en desarrollo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo, ¿no? En donde podemos tener tasas de pobreza del 60% de la población, conectando con lo que acaba de decir Juan Pablo, pues a muchas de esas personas, si hay democracia o no democracia, si el Congreso funciona o no funciona, la realidad es que les debe dar igual, porque ellos o ellas, su preocupación es qué van a comer en 3 horas, o qué van a comer sus hijos en 3 horas, ¿no? Y yo creo que en nuestra disciplina nos hemos olvidado un poquito de eso, ¿no? De cómo estamos estudiando los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, que son parte de estas sociedades, ¿no? Hemos importado modelos, hemos importado teorías, hemos importado fenómenos, ¿no? O el estudio de fenómenos de estas otras sociedades que nunca han sido como las nuestras. Y ahí es donde existe de nuevo una gran área de oportunidad, ¿no? Y por eso es bien importante. Esta es una discusión que hemos tenido mucho en México también, y es cómo estamos enseñando la ciencia política, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos estos líderes que tenemos el día de hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué hemos hecho para tratar de prevenir que estas personas lleguen aquí? Y la realidad es que nunca encontramos la respuesta, porque nosotros tenemos estas ideas, ¿no? De que lo que nos enseñaron allá, pues era lo que importaba acá, y eso no necesariamente es así, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que repensar la forma y sobre todo los fenómenos que estudiamos, ¿no? Para tener este impacto, pues a lo mejor lo que le importa a la gente no es si hay coaliciones en el Congreso o no, o si los partidos son muy estables o no, sino cómo está funcionando su gobierno en alguna comunidad rural de la sierra peruana, ¿no? Si les da los bienes que necesitan para vivir, si les provee de salud, si les provee de educación. No hay conexión muchas veces entre lo que la gente o el grueso de la población en estas sociedades, a lo que a ellos o a ellas les interesa y lo que estudiamos nosotros, ¿no? O sea, en la mañana venía platicando con Mariano justamente esto, ¿no? Y es un paper nuestro, pues lo pueden leer, no sé, 20, 30 personas, ¿no? Si nos va bien. Hoy lo lee la IA y no sé. Hoy lo lee la inteligencia artificial y nos cita, ¿no? Ahí en otro paper y cosas así. Pero ¿en dónde está el impacto de esas publicaciones? ¿En dónde está el impacto de esas preguntas que nos hemos hecho? Y nos da mucha satisfacción publicar a todas y todos, seguramente, ¿no?
Pero cuando nos hacemos esta pregunta es cómo contribuyen esos artículos a resolver los problemas de la sociedad. Y la respuesta es que hay una contribución marginal bien, bien pequeñita, ¿no? Y lo que dijo Juan Pablo del poder descriptivo de los datos también es bien importante, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos que generar estas grandes teorías, sino simplemente saber explicar qué dice una gráfica, para que esa gente se interese y se dé cuenta de que hay cosas pues, que son importantes, ¿no? Y que puede conectar lo que nosotros hacemos con lo que viven en el día a día. Rachel me ha pedido la palabra después. Bueno, primero voy a pedir perdón por inyectar en esta conversación el caso de Estados Unidos. Pero creo que vale la pena decir, siguiendo lo que dice Sergio, que, bueno, en muchos casos hemos importado los modelos desde Estados Unidos y otros países a casos en el sur global. Pero es importante también reconocer que estos modelos creados en esos contextos ya no funcionan allá. Fracasaron claramente. Fracasaron totalmente. ¿Para qué sirve la APSA? O sea, No, la pero, asociación de ciencia política más poderosa del mundo, con más politólogos súper listos, ¿qué pasa? ¿Que no vieron venir esto o qué? Sí, no, cierto, totalmente. Y bueno, podemos considerar, por ejemplo, que Estados Unidos históricamente ha tenido instituciones robustas, pero ¿qué instituciones, qué sistemas ustedes conocen en que el candidato presidencial que gana menos votos pueden ganar la elección y ser presidente? Entonces, creo que además de pensar en la fortaleza o la debilidad de las instituciones, también tenemos que pensar más en la lógica de las instituciones y la lógica bajo la cual fueron creados, ¿verdad? Y entonces creo que no es que solo tenemos que repensar los modelos que estamos llevando a otras partes. Tenemos que repensar los modelos en los contextos en que fueron creados. Yo solo pensando en qué puede hacer un politólogo peruano hoy en el mundo, vayan a enseñar de informalidad laboral a Europa, ¿no? O sea, tenemos mucho que enseñar ahí de exportar modelos, ¿no? Menos en España. Mariano. No, vamos a ver, aquí han dicho cosas que suscribo 100%. Estoy totalmente de acuerdo en la mayoría que se ha dicho. Sí, yo que soy para bien y para mal, soy de esos mainstream y tengo un factor de impacto de esto del tal, toda la mañana me pregunto y digo, ¿y esto para qué sirve? ¿No? O sea, yo tengo un factor de impacto del 56 o 57, una cosa de esto, ¿no? Y me cita todo Dios. ¿Y? Yo he criticado a mis colegas norteamericanos porque se lo merecen, porque no solo no lo vieron venir, es que ya, ¿ahora qué están haciendo? ¿Dónde está la comunidad científica norteamericana brillante y maravillosa que se han tirado tantos años enseñándonos al resto de los humanos que no teníamos su nivel? Median voter. Sí, bien. Etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo soy cada vez, debe ser que me estoy haciendo viejo, pero cada vez soy más crítico, ¿no? Con estas cosas. Pero lo que sí quiero decir es que, esto es lo siguiente, yo creo que sí, que hay temas nuevos que se nos han escapado. Y hay temas nuevos y luego maneras de pensar distintas. Y voy a explicar un poco la idea. Por ejemplo, tú me has planteado esta mañana un tema que yo tenía en la cabeza y que hemos coincidido en la conclusión final sobre el tema, que hemos coincidido en la conclusión final sobre el tema, pero al final, o sea, me he ido con una depresión, llevo todavía deprimido. O sea, hoy me voy a, no sé, a lo mejor me tiro desde el 8º piso del hotel, porque estoy ya desesperado, ¿no? Luego hablo con los argentinos, los chilenos, ya me quiero pegar un tiro, ¿no? Y digo, Santa Rita, que por lo menos sobreviva la Unión Europea. ¿A dónde hemos llegado? ¿No? Pero en cualquier circunstancia, a donde voy, lo que quiero decir es que, o
Sí, que nos hemos creído muchas cosas. Tú eres muy crítico con Biden, yo también. Además llegamos tarde, venimos mal y tarde. Otro ejemplo es Transparency International para medir corrupción. Tarde, mal, es donde salen las cosas absolutamente absurdas y entonces todos hacemos modelos con esos datos, es un desastre. Pero en cualquier circunstancia, y ahí sí que quiero apelar. Es decir, ¿por qué digo hay nuevos temas que se nos han escapado y que son relevantes, o sea, que no hemos visto? Porque hemos tenido una formación muy clásica, y lo dice alguien que viene de una formación muy clásica. Yo soy behavioralista, escuela norteamericana y tal, ¿no? Todos mis viejos profesores, algunos han muerto y otros son muy mayores y ya no quiero discutir con ellos, pero recordaría algunas cosas que me enseñaron. En cualquier circunstancia, sí, o sea, eso es un problema. Pues no hemos visto nada porque estábamos pensando en partidos. Y esto se va también al tema de las encuestas. O sea, tú planteas a cualquier instituto, a cualquier proyecto durante muchos años que querías saber lo que la gente votaba y te daban encuestas. Querías preguntar otra cosa y ya no. ¿Cuántos millones de dólares ha costado el American National Election? ¿Cuántos millones de dólares? Encima para no ver que ganaba Trump. ¿No? Y luego, sin embargo, tú planteas una cosa distinta para saber lo que la gente piensa, para identificar problemas. Y suscribo contigo, incluso de manera descriptiva. No, eso no. Lo decíamos ayer, ¿cuántos datos hay para estudiar polarización? Hay poquísimos. Es que miren ustedes, el panorama de América Latina en datos es horrible. O sea, ¿hay alguien de Latinoamérica por aquí? Latinoamérica, porque no hay manera de armonizar, de no sé qué, de no sé cuántos. No hay ningún amigo aquí de Marta Lagos, ¿no? Llegará a sus oídos, como todo. Bueno, sí. Pero ya me tiene la lista negra, o sea que bueno, igual. Es una condecoración estar en la lista negra. Sí, no, ya, sí. No, ella me lo recuerda siempre que me encuentra. Han pasado los años y también. Tú firmaste el primer manifiesto. No, es una vergüenza. Es una vergüenza, es un desastre. Pero ya no solo la calidad de los datos, es que el archivo de los datos. Es una cosa que cambian de los nombres de las variables, cada año preguntan una cosa, luego otra, una se llama que lleva una P, otra lleva una C. Oiga usted, mira, por favor, no, con el lineo que está tenido, ¿no? Que por lo menos se moleste en tener un archivo decente de los datos. El único decente que hay es la POP, pero encima la POP sobrevivía por USAID y también se la han cargado. Y el otro día le pregunto a la pobre Liz y le digo, oye, que he notado que no preguntáis ideología desde las últimas ideología de las últimas encuestas de la POP. Y me dice, no, lo retiramos porque no teníamos dinero y el cuestionario ya era muy largo y lo hemos retirado. Digo, o sea, ustedes ya no preguntan sobre ideología. Digo, es alucinante. Entonces, claro, cuando uno plantea, es que hay muchas cosas, dice, bueno, las encuestas es un clásico, pero es que no sé, tú lo has dicho, no sabemos lo que la gente piensa. No, o sea, presuponemos que la gente, bueno, pues tiene que defender la democracia, pero no, la gente tiene otra idea de la democracia. Entonces, tenemos que preguntar estas cosas, no sabemos nada. Entonces, el problema es, hay que mirar lo nuevo, pero hay que saber bien, hay que meter más dinero en investigación social, porque hay muy poco dinero. Hay que acumular datos, no tenemos datos. Y datos de calidad. Y luego además, encima, pues eso, y luego hay que hacerse preguntas nuevas con esos instrumentos clásicos, que nos estamos preguntando cosas que no debemos estar preguntando. O sea, es que es alucinante que alguien quiera estudiar polarización, que es una cosa así como mainstream ahora, ¿no? Y no hay datos. Entonces, pues por ahí va la cosa. Bueno, tenía más cosas, pero ya me caigo. En ese tono optimista, Jen. Tengo muchas reacciones a todo y también tengo puesto lo que quería decir. También tengo muchas ganas de ir a la tercera pregunta, que es mi favorita. Está bien. Ya van a ver. Tú decís. Ya viene. Tengo muchos sentidos contradictorios. Tengo dos cosas que decir que entre sí seguramente se contradicen. Primero, quiero decir de que esta es la tercera, cuarta, quinta mesa redonda en la cual participo y siempre me hace súper incómoda porque me doy cuenta de que estamos hablando con las personas que saben lo que estamos diciendo, ya lo saben ustedes. Los jóvenes deberían saber, obviamente, ¿no? Como que
lo que leo en ciencia política no me interpela para nada, no, como no es un reflejo de la realidad, no necesitan que nosotros digamos esto, supongo, ¿no? Y entonces, primero voy a decir esto y después voy a dar mi opinión, ¿no? Que seguramente ya la saben, ¿no? Como que sin decir nada nuevo, pero yo creo que es muy importante que ustedes tomen las clases, tomen las lecturas y que, digamos, utilizarlo como un momento de criticar, ¿no? Y tener profesores de súper alto nivel, decir, che, esto no entiendo esto para mi realidad, ¿no? Tomarlo como una oportunidad de criticar, de decir, esto no. O sí, porque esto, pero no porque el otro, ¿no? Porque a veces creo que ustedes deberían estar en la mesa redonda, ¿no? Diciéndonos qué es lo que está pasando. Por eso hago grupos focales, ¿no? Eso por un lado. Ahora después de decir que no deberíamos estar hablando nosotros, voy a hablar. Pero quizás, no sé, para provocar un poco más, yo creo que nos tomamos muy seriamente, nosotros politólogos. Buscamos ser validados por los economistas, por eso calidad de datos. Y estoy muy de acuerdo con la calidad de los datos, pero yo creo que yo diría que es una insistencia en la parte científica de la ciencia política, ¿no? Que como que tenemos que mejorar nuestros métodos y al mejorar nuestros métodos vamos a poder encontrar verdades sobre el mundo social. Yo personalmente no creo que existan verdades, leyes sobre el mundo social. Por ahí me hace una mala politóloga, pero yo creo que somos seres humanos que a veces nos comportamos de una manera y después de otra manera, ¿no? Entonces, como que si estás buscando verdades, creo que vas a estar siempre disatisfecho, ¿no? Como que no vas a llegar. Pero esa búsqueda de verdades en la ciencia política ha tenido su impacto metodológico. De nuevo, tenemos que buscar la manera de generalizar este argumento. O sea, yo puedo entender una comunidad de no sé dónde, pero si eso no me dice otras cosas de otras comunidades, no se va a publicar. Bien o para mal, no se va a publicar. Tenemos que poder aislar el peso causal de tal variable y si no lo hacemos de manera satisfactoria no se va a publicar, nadie lo va a tomar en serio y al buscar ese aislamiento del de peso causal, terminamos aislándonos del mundo que queremos entender, ¿no? Estamos súper aislados, yo creo. Y yo durante mucho tiempo quería aislarme, yo feliz. Yo quiero hacer mi trabajo, quiero escribir en mi oficina. Qué lindo el mundo académico que me da un placer que hoy puedo estudiar una cosa y mañana puedo estudiar otra cosa. Es un placer que me recibe el ego, ¿no? y mis gustos personales. Lo que yo me he dado cuenta ahora viviendo en América Latina, viviendo en Argentina, es que si no vuelves a conectarte con el mundo, es como que termina siendo un ejercicio de ego, ¿no? Porque es cierto, somos 6 personas, entre nosotros 6 podemos leer las cosas que escribimos, pero ¿qué es eso? Entonces, por eso me gustó mucho la tercera pregunta, porque pregunta sobre la neutralidad, ¿no? Y la objetividad de la ciencia política. Yo creo que hay que volver a hablar con las personas. Yo creo que hay que reivindicar la descripción, reivindicar los métodos cualitativos, que es una charla que uno da cada año, cada 3 años, ¿no? De que vale la pena hablar con las personas. Esas personas te van a decir, ¿por qué me hablan de democracia, no? Como que hay que volver a tocar tierra y además, y esto es lo más radical que he estado en mi vida, que para ustedes va a ser muy, muy pobre y triste, ¿eh? Pero hay que ser activistas, hay que tomar una posición. Jamás hubiera dicho eso hace 3 años. Pero no, ¿para qué? No tenemos valor para muchas personas en la sociedad si no podemos tomar los datos que hemos tratado de obtener de manera neutral y decir, esto es el valor, esto es lo que queremos decir con esto, esto es el valor normativo para la vida de ustedes, lo que deberían hacer, lo que no deberían hacer, lo que los países deberían hacer, lo que no deberían hacer. Esa última parte yo creo que hay una gran brecha, ¿no? Me recuesta, no me gusta hablar en la tele, no me gusta hablar en la radio, no me gusta como... Pero entiendo que es muy importante esa pata. Y reservo el resto de lo que quiero decir para la pregunta 3. Muy bien, voy a usar uso de mi derecho de moderador para decir un par de cosas. Algo muy importante creo es que
estudios de poderes fácticos, que acá tuvimos a Paco Durán, ¿no? Que todos lo recordamos, estudios de economías ilegales, estudios que están comenzando de informalidad y poder, porque la informalidad ha adquirido diversas formas que son poder, es un poder fáctico y son poderes fácticos en diferentes campos. Creo que abren un horizonte importante para este doble juego, ¿no? De estudiarlos con seriedad, académicamente, pero no olvidar que estamos hablando de poder en la sociedad, en este momento y en esta sociedad, y que nos está marcando el paso de diversas maneras. Poderes fácticos, por ejemplo, que es un diálogo pasado y presente. Hoy por hoy los militares en América Latina creo que vuelven a ser un poder fáctico, y en el caso peruano, quien sea que gane la elección del próximo año, va a tener que lidiar con las matanzas de Puno y Ayacucho, que tienes detrás un poder fáctico militar que no quiere y no desea ser juzgado, y que de alguna manera está marcando la política de muchas maneras, ¿no? Y todo eso son cosas, informalidad, economías ilegales, empresarios formales con poder, cómo se engarzan con informales, son cosas que estudia la ciencia política, ¿no? El crimen organizado. El crimen organizado, su relación con con la política más institucional, si cabe eso, esos engarces son bastante apasionantes, creo yo, y es una labor que tenemos además en un departamento, en un programa que se ha renovado, que tiene gente nueva haciendo cosas, que dialoga con la gente de lo que venía siendo mayores, intermedios, yo soy intermedio todavía, y más jóvenes, ¿no? Entonces creo que es un momento bastante interesante el Perú como laboratorio de muchas de estas cosas, tanto en términos académicos como para pensar ese tipo de poder. Y segundo, yo estuve presente en MIT cuando 4 politólogos, hombres todos, dijeron que era imposible que Trump ganase, ¿no? Estábamos en una reunión de REPAL, una organización que sale de la crítica de Juan Pablo, Vicky y Andy, de la idea de que hay que hacer más economía política. Estábamos ahí, pusieron un panel de 4 personas, top americanistas, y los 4 dijeron que era imposible que Trump gane, que era interesante. Y en Georgetown el año pasado también querían que Biden siga corriendo, perdón, todavía peor. Bueno, pero fue gracioso porque mientras decían esto, todos los latinoamericanos nos miramos y decimos, yo ese bicho lo he visto antes y siempre gana, ¿no? Y fue un momento interesante de choque de disciplinas que creo que, no solamente latinoamericanos, sino latinoamericanistas, ¿no? Mostró que había una lectura mucho más interdisciplinaria y sociológica del poder que era importante tener. Bien, con eso me callo. La última pregunta, que es la que más le ha gustado a... Perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí, claro. Porque Juan Pablo habló de AMLO, ¿no? Hace unos segundos. Y a mí me parece que AMLO es el expresidente de México, ¿no? Un populista autoritario de izquierda. Pero bueno, eso es para otra discusión. Pero se le ha criticado un montón, ¿no? Por el desmantelamiento de las instituciones y de la democracia mexicana. Pero yo creo que una de las cosas que uno le debe reconocer a esa figura en particular es que el tipo entendía muy bien el pulso de la nación, ¿no? O sea, el tipo no era un político de carrera, sino era un activista social, ¿no? Que andaba en las comunidades, iba a las refinerías, se metía en las minas y entendía perfectamente qué era lo que entendía la gente, ¿no? Que al final de cuentas, en el momento en que se metió a la política, se volvió una figura muy importante. Todas sus demandas realmente eran apoyadas por una gran mayoría de personas. AMLO durante su sexenio no bajó del 60% de aprobación presidencial. Y hoy en día la presidenta de México tiene valores o tiene aprobación presidencial del 70-75%. A pesar de que están desmantelando las instituciones, de que se acaban de cargar a la Suprema Corte, la gente sigue apoyando ese tipo de mensaje porque es el mensaje que les llega, ¿no? Es el mensaje que les atrae y es el mensaje que les gusta apoyar. Porque había un caldo de cultivo impresionante, porque es una sociedad inmensamente rica con unos niveles de desigualdad inmensamente enormes. Entonces, claro, la gente, cuando este tipo llega y dice estas cosas, todo el mundo, y encima eso lo ha cumplido, porque la desigualdad la ha disminuido. Entonces, que es lo mismo que entendió Trump, ¿no? Hablar sí, tienen que hablar en el... Sí, porque si no, no los escuchan al fondo. Bien, última pregunta. En un contexto polarizado que está en la región,
¿Cómo aportar al debate cuando con frecuencia se nos coloca como interés de parte? Justamente yendo a lo de Sergio. El politólogo que sale y dice, oye, mira, pues puede sonar bien, pero si te tumbas la Corte Suprema no va a haber un adecuado balance, la corrupción va a crecer. Odias a AMLO. Y lo mismo se le puede decir con Bukele, lo mismo... O sea, ¿de qué manera podemos aportar en una sociedad polarizada cuando se nos coloca algunas veces como interés de parte? Vieja discusión, además, sobre la neutralidad, el compromiso y la relevancia en la sociedad. Yo pensaba, como Jen decía, hay que ser activista, pero encuentro que a veces uno intenta ser activista y es a la vez crítico, ¿no? O sea, mientras estás siendo activista, ya te estás criticando porque sabes los límites de tu activismo y los problemas que puede traer, entonces termina siendo un mal activista a veces, ¿no? Cuando, no sé, quieres apoyar una opción de política que inmediatamente estás pensando, no, pero está con tal y tiene tal y se va a corromper y de todas maneras, ¿no? Hay una tensión ahí entre la disciplina y el activismo. Entonces, nada, preguntarles para nuestros alumnos, para nuestros colegas, para ustedes, que estamos en todos en esto, en un contexto además que las universidades se convierten en espacios que son criticados, que son considerados intereses de parte, ¿no? Desde la izquierda, desde la derecha, desde el pragmatismo, desde todos lados, ¿qué diablos hacemos? ¿No? ¿Cómo aportamos al debate con esto que estamos hablando acá? ¿Cómo entiendes a AMLO y a la vez criticas a AMLO? ¿Cómo entiendes a Trump? ¿De dónde viene? ¿Sus votantes? ¿Por qué? La molestia contra los partidos, contra las élites, y a la par te paras y te enfrentas hacia intentar detener un sistema político que te va a generar más problemas, ¿no? Donde la neutralidad casi que te ve pararte y mirar el desastre y no hacer algo al respecto. Entonces, de nuevo, son 3 preguntas bien amplias, yo lo sé, pero quería aprovechar que estaban acá para escucharlos. Yo voy a decir algo a esto, si no te importa. Yo hace tiempo ya que renuncié a esto de la neutralidad. O sea, yo, como veis, digo lo que me place. Debe ser que una de las ventajas de ser ya mayor. Pero el problema es mayor, no es un problema solo de neutralidad. El problema es de la legitimidad que te concede el espacio público para hablar, porque ellos te deslegitiman constantemente. Ellos te están diciendo, no, esto es la élite, esto es un bolso de la Pompeu Fabra, vamos, ¿qué va a decir, no? Entonces, yo diría que no tenemos que ser neutrales, porque si algo tenemos en común, muy pocos politólogos creo, hay alguno, pero pocos, que no esté preocupado porque nuestras democracias se van al carajo. Y es una reflexión legítima, ¿no? Es decir, no lo hacemos por intereses espurios, lo hacemos porque desde el punto de vista intelectual estamos convencidos que pese a todos los problemas queremos defenderla. Entonces ahí ya se acaba mi naturalidad y lo reconozco y parte también del problema. El problema es que estamos empecinados tal vez y eso nos oscurece un poco entender algunas cosas. Por ejemplo, no entendemos por qué hay gente en Estados Unidos que vota a Trump. Entonces yo creo que ahí la clave es no hay que renunciar. O sea, yo creo que la objetividad, esto es un debate, tiene siglo y medio, no existe. Hay que reconocer unos presupuestos normativos básicos, eso yo creo que también. Y luego, a partir de ahí, lo que hay que hacer es saber que nos enfrentamos no a un problema de neutralidad o no neutralidad, sino a un problema de descrédito, que es lo que están haciendo. Es un problema de descrédito en la esfera pública, ¿no? y nadie nos cree. ¿Cómo se combate esto? Yo creo que fundamentalmente se combate reconociendo la realidad a la que nos enfrentamos. Es decir, es entender que no descalificar y decir, no, es que los votantes de MAGA son todos idiotas. No. También hay muchos demócratas idiotas, ¿no? El problema es decir, no, entender los mecanismos que están funcionando para que esté pasando lo que está pasando, para que haya gente que esté votando a un tipo que va con una sierra y se va y se ríe. Oye,
A los politólogos nos parece ridículo todo, pero ganó. Entonces, ¿por qué ganó? Entonces, entender eso es fundamental. Entonces, pero entenderlo y debatirlo desde el reconocimiento de que, oiga, usted, claro, yo siempre le digo lo mismo a los venezolanos, es que claro, Maduro y Chávez y no sé qué y no sé cuántos, normalmente son venezolanos de clase media, media alta que están en España. Entonces yo siempre les digo, sí, un dictador. Y cuando estaban los otros, ¿tú qué hacías? Cuando tenías esa democracia corrupta, esos partidos políticos que no tenían sentido ninguno, donde había una alternancia de poder, donde los intereses de la ciudadanía estaban completamente ausentes, ¿usted qué hacía? ¿Usted qué hacía? Entonces, muchas veces yo digo, es que tenemos lo que nos merecemos. O sea, tenemos lo que nos merecemos porque, claro, no sabemos identificarlo, no sabemos denunciarlo, no sabemos... y encima ahora ya se añade el problema de que no tenemos, ya nos quitaron la legitimidad de hacerlo. ¿No? Entonces, claro, yo creo que hay que resetear, entender que la realidad, o sea, sin renunciar a los valores normativos, pero hay que entender la realidad de lo que está pasando y no descalificar a aquellos que no nos cuadran en nuestro sentido de la realidad. Y a partir de ahí hacer un diagnóstico y debatir en ese diagnóstico. Jen. Sí, trataré de ser rápida, porque me gustó esta pregunta, porque es algo que vengo pensando durante mucho tiempo sobre la neutralidad. Yo creo que hay momentos en el acto de hacer ciencia política donde la neutralidad es importante, pero imposible, y después hay momentos donde la neutralidad no es tan importante y que quizás no deseable, ¿no? O sea, en la recolección y sobre todo el análisis de datos, yo creo que es muy importante tratar de mantener la neutralidad. Entonces, En el método. Sí, entonces, si vos sabés que sos antichavista, no deberías estar estudiando el caso venezolano, perdónenme, yo creo que porque yo sé que es difícil, yo sé que quieren estudiarlo, hay otras maneras de interactuar con el caso venezolano, digamos, si vos sabés cómo sos, ¿no? En ese sentido. Hay que reconocer los sesgos de uno, hay que tratar de, bueno, reconocer es el primer paso, ¿no? ¿Y qué podemos hacer entonces en esa recolección de datos y análisis de datos? Bueno, reconocer, después compartir el trabajo que haces con otras personas, ¿no? Colaborar con otras personas, ¿no? Buscar, trabajar, yo cada vez más creo en la colaboración, me parece muy importante para hacer bien un trabajo multimétodo, ¿no? Para hacer bien un trabajo de varios países, para hacer bien, ¿no? Como que trabajar con otras personas que pueden compartir y empujarte también. Buscar maneras de hacer rendición de cuentas con el análisis de los datos que estás haciendo. Eso por un lado. ¿Cuáles son los momentos donde yo creo que hay que ser mucho más normativos, hay que opinar más? Hay que adoptar una posición no neutral. Primero, es importantísimo que la ciencia política se vuelva más inclusiva, se vuelva más, que reconozca de que durante muchísimo tiempo fue una disciplina manejada por hombres blancos del norte global, ¿no? Buscar maneras de revertir eso, yo creo que es muy importante ser activos en ese proceso. Yo creo que hay que tomar posiciones en público. Cuando yo hablaba de activismo, una manera de ser activista es literalmente hacer activismo, pero hay otras maneras de aparecer en el público para tomar los datos, interpretar el jargon que utilizamos en nuestros papers y para que tenga sentido para el mundo, ¿no? Hay que tomar posiciones a veces sobre lo que está pasando. No hay que decir, yo diría que es ridículo que gane Trump, porque no es ridículo que ganó Trump, ¿no? Es decir, bueno, hay que entender por qué ganó Trump, hay que entender que para mí todos votan por una razón racional, entonces, ¿cuál es su racionalidad? Hay que explicar cuál podría ser el problema de tener a alguien como Trump en la oficina. Hay que opinar, ¿no? Yo creo que es algo que yo he tratado de no hacer. Es algo que es cada vez más difícil en las instituciones porque nos están mirando en el aula en Estados Unidos, los están mirando, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo? Si están indoctrinando a los estudiantes, pero hay que hacerlo. Pero hay otras maneras de opinar y con esto termino. Hablando en la prensa, cosa que a mí no me gusta hacer, pero otros sí, así que si te gusta hacerlo, hacelo. Ser intelectuales públicos, acá en Perú hay una tradición muy importante de esto, que a mí siempre
sentía mucha presión, ¿no? Pues yo no quiero opinar, pero muchos tienen columnas y yo lo veo como un bien público muy importante, ¿no? En Estados Unidos es muy difícil lograr que tengas una columna de ese estilo, para tomar lo que sabemos del mundo, lo que aprendemos del mundo y darle sentido para la gente, ¿no? Un sentido más popular, escribir libros que son más populares que académicos, trabajar con ONGs, trabajar con gente, hacer proyectos, incidir de esa manera, hacer consultorías, a veces es una necesidad económica, pero también aprendes a través de eso, ¿no? Yo creo que hay ciertos momentos donde es muy importante que dejemos de ser neutrales, porque hoy en día, si sabemos algo del mundo, que es lo que queremos fingir, hay que, digamos, hacer que ese conocimiento vaya más allá de las 6, 7, 8 personas que están en nuestro nicho, ¿no? En nuestro nidito. Ya, Gracias, Jenny. Un par de cosas. Tu referencia a Pancho Durán me hizo acordar de algo que quería decir, que yo creo que tenemos que tener como más lo que Taleb llama skin in the game, ¿no? O sea, que nos importe lo que estamos haciendo, investigando, ¿no? Yo no quiero argumentar que tenemos que salir a que nos asesinen, pero en nuestras sociedades matan no solo candidatos, sino que matan periodistas de investigación. O sea, si ustedes hablan con Gorriti, con Nelly Luna, en el caso de Perú, es bien evidente, matan activistas ambientales, no matan politólogos, ¿no? Esa es una muestra de nuestra inocuidad, ¿no? Se supone que es una disciplina que estudia el poder, no le estamos haciendo ninguna mella al poder, ¿no? Son otras disciplinas, son otros enfoques, son otros actividades profesionales las que están mirando el poder en nuestras sociedades de forma mucho más efectiva, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo, o sea, creo que voy a parafrasear a Gargarella, o sea, la universidad como una conversación entre iguales. Él habla de la democracia como una conversación entre iguales. Yo creo que tenemos que ahí lograr un equilibrio que no hemos logrado tener muchas veces, que es, por un lado, defender nuestros puntos de vista normativos, ¿no? Y defenderlos con todo lo que se merecen y con todo lo que eso implica. Y eso muchas veces en un contexto polarizado, en un contexto, digamos, de mucha estridencia, de mucha exposición pública, o sea, uno lo graban en las clases, digamos, hay todo ese tipo de cosas, digamos, que han hecho, digamos, de la actividad universitaria un ámbito un poco menos agradable y menos libre, ¿sí? Yo creo que hay que defender los puntos de vista que uno cree correctos con el mayor rigor, con la mayor fuerza, tratando de constreñir lo más posible el miedo al scratch y el miedo a la funa, ¿sí? Yo, en términos, digamos, en los últimos años tuve la suerte de pasar por un escándalo de corrupción en el cual se me involucró en un caso de corrupción en Chile, y fue una suerte en retrospectiva, la pasé muy mal, o sea, a mis hijos le hablaron sus compañeros de mi involucramiento en el caso de corrupción, fue una situación bien fea. No tenía nada que ver con el tema, pero ahí estaba. Y al final eso termina siendo profundamente liberador, ¿no? Entonces abracé la funa y abracé el scratch. Y digo, bueno, hay cierta gente que sabe lo que pienso, hay cierta gente que sabe quién soy, hay otra que piensa que soy un corrupto. Y punto, y voy a asumirlo y voy a defender mi posición sin ningún tipo de miedo a una próxima funa, ¿no? Yo creo que uno puede, ojalá sin pasar por el escándalo de corrupción, no se lo deseo a nadie, afirmarse, digamos, en lo que piensa, sabiendo que arriesga en un momento donde todos estamos mucho más expuestos que antes por las redes sociales, digamos, por
por estos nuevos códigos que rompen viejos códigos, ¿sí? Expuestos a algo así, ¿sí? Sentirnos libres de expresar lo que pensamos, ¿no? Y de defender lo que pensamos. Pero creo que al mismo tiempo, para que esa conversación sea realmente entre iguales, hay que hacer un esfuerzo por habilitar puntos de vista que nos llegan hoy a las clases, a las aulas, y que nos parecen, en términos muchas veces analíticos o de nuestras preferencias normativas, aberrantes, ¿no? O sea, que no entendemos, ¿no? Vivimos en sociedades donde la gente está funcionando en burbujas, está generando, digamos, posturas muchas veces muy radicales, muy irreconciliables unas con otras, y creo que lo que tenemos que tratar de hacer es un esfuerzo por habilitar ese diálogo entre gente que piensa muy diferente, que vive en burbujas que no se conectan, ¿no? Y que la universidad es un espacio, tal vez uno de los que nos queda, ¿sí? Donde podemos tratar de habilitar un diálogo, no sé si constructivo, pero por lo menos más genuino entre posiciones que usualmente no dialogan en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que abrazar esa incomodidad, ¿no? Y en vez de repetir, digamos, bueno, verdades y pontificar, digamos, sobre lo que se nos está rompiendo, lo que se nos rompió, tratar de hacer sentido, digamos, desde esas diferencias en la universidad es lo que nos queda, ¿no? Y yo iría por ahí. Tengo Sergio, luego Rachel, cerramos con Mariano y hablo con Mariano. Ya hablaste de ¿Seguro, Mariano? Sí, yo. Ah, bueno. Yo rápidamente, yo creo que la palabra que define esto es tenemos que fomentar la tolerancia, ¿no? En los salones de clase, en las conversaciones que tenemos. Es una pregunta que me parece bien interesante porque justamente en México, específicamente en el CIDE, ¿no? hemos pasado por estos ataques, ¿no? Y para nosotros como profesionales, incluso para nuestros estudiantes, se ha convertido en un verdadero reto, ¿no? Y lo que ha sucedido en realidad es que para ya no ser más atacadas y atacados, hemos dejado de participar en la discusión nacional, ¿no? Eso es realmente lo que ha sucedido, y en retrospectiva, platicándolo con muchas colegas, ha sido un error, ¿no? Y ha sido un error porque hemos dejado de ser parte o hemos hasta cierto punto sido cómplices, ¿no? de toda esta polarización que existe en la sociedad, sin decir nuestras opiniones. Pero yo creo que ante estos ataques, ¿no? del gobierno, de las autoridades, de la universidad, es bien difícil ser neutral. Tiene uno que tratar de ser neutral, pero yo creo que uno sí debe, sobre todo en este ámbito de la academia, de reconocer tanto las cosas buenas como las cosas malas de lo que hacen los gobiernos o los gobernantes, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que son malas, que se pueden criticar desde donde nosotros estamos, que se pueden criticar en las clases, pero también hay cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano lo platicábamos durante la comida, ¿no? O sea, AMLO es este monstruo, ¿no? Pero incrementó el salario mínimo en México en el 115% durante los 6 años que estuvo en el gobierno. Eso no es cualquier política pública, es una política pública que necesitaba México desde los años 80 y que nadie fue capaz de implementar. Hay muchas críticas sobre los programas sociales universales, pero es algo muy necesario en una sociedad tan desigual, ¿no? Se abren otras preguntas de cómo se van a financiar estos programas en el mediano y en el largo plazo, pero eso es otra cosa, esa es una necesidad de la gente. Y hay muchas otras preguntas que tienen que ver con la calidad, ¿no? Les dan una ayuda económica, pero los hospitales no tienen medicinas, por cierto, ¿no? Entonces hay que tener también un balance, hay que participar en esta conversación, pero hay que ser balanceados, hay que decir las cosas malas cuando se tienen que decir, pero también tenemos que reconocer las cosas buenas cuando existen y cuando se tienen que decir, ¿no? En el momento en que se tienen que decir. Y yo creo que eso es algo que en contextos polarizados
no solo en México, sino en muchas sociedades. Estados Unidos también es un caso muy específico, un ejemplo muy específico, ha dejado de suceder, ¿no? Hemos dejado de encontrar, hemos perdido niveles de tolerancia, hemos dejado de encontrar ese balance y o nos dedicamos a aplaudir o nos dedicamos a criticar a la gente con la que no estamos de acuerdo. Y yo creo que ese es un error que tenemos que solucionar no solo de nuestra disciplina, sino en la sociedad en general. Gracias, Sergio. Y cerramos con Rachel. Bueno, coincido totalmente en lo que han dicho mis colegas aquí. Sergio resaltó el valor de la tolerancia. Ahora lo voy a replantearlo como el valor de la humildad, porque creo que es otro aspecto muy importante en esta conversación. Bueno, yo vengo de una universidad pública en Estados Unidos, en uno de los estados más conservadores en todo el país. Estamos recibiendo todas las críticas que Jen ya mencionó sobre los profesores, estamos adoctrinando a los estudiantes. Mientras tanto, yo no puedo forzarlos a ni llegar a mi clase, entonces creer que tengo el poder de adoctrinarlos es algo interesante, ¿no? Pero he estado pensando mucho en cómo abordar este tema de la tolerancia, el diálogo, el respeto, llevarnos de manera civil con los que tenemos desacuerdo. Y lo que he llegado sobre todo la idea de que tenemos que no solo reconocer y promover la humildad intelectual, pero también modelar la humildad intelectual para nuestros estudiantes. Está bien, puedo estar aquí denunciando la reelección inconstitucional y las graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele, pero tengo que también reconocer los límites de mi propio conocimiento por mi propia experiencia. No conozco qué significa vivir en un barrio empobrecido y bajo el dominio de las maras y por primera vez dejar que mis hijos salgan a la calle a ser felices, a jugar. Entonces creo que impartir, pero también mostrar este valor a nuestros estudiantes es muy importante en este momento. Y reconocer explícitamente los límites de nuestro conocimiento para poder abrirnos a las experiencias de otros. Luego hay un problema hablando de Bukele, porque yo lo he pensado mucho, hay un problema de fondo de valores también, porque claro, decimos, no, encarceló inocentes y tal. Oiga usted, yo no podía ni salir a la calle y a mí me mataban estos tipos. Entonces, que encarcelaron a 5 inocentes, pues que le den a estos 5 inocentes. Pero la gente piensa así. Entonces, no, pero nosotros el Estado de Derecho, el Estado liberal, la presunción de inocencia. Bueno, yo lo que quiero es salir en mi casa y que un tipo que va todo tatuado y que me amenace, No, oiga, yo no quiero eso. Entonces, hay un problema también normativo. O sea, nosotros tenemos una percepción normativa de lo que es bueno y lo que es malo. Y también deberíamos replantearnos algunas cosas. Bien, muchísimas gracias por haberme permitido moderar esta mesa. He aprendido mucho y nada, quiero solamente decir que son 20 años. Yo estoy desde cuando ya tenían apenas 5 años, creo. Pero ha sido un viaje muy interesante. Tenemos colegas jóvenes, nuevos, apasionados por enseñar, colegas que nos han acompañado en este proceso, que han fundado la carrera, que le han dado solidez, y personalmente creo que es un gran espacio para estar, para trabajar, pero también para conversar, ¿no? Entonces, hoy nos acompañan amigos de la casa, amigos y amigas de la casa, que son de los mejores también que han pasado, nos han acompañado en este tiempo.
Y nada, ojalá que cuando celebremos los 30 años estemos aquí, estemos con un gobierno más funcional, más democrático, más igualitario y siguiendo teniendo los fenomenales y estupendos alumnos y alumnas que tenemos. Muchas gracias. Viene la clausura, no se vayan. Gracias a todos. Departamento de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, con la cual tenemos una relación muy antigua, muy especial, muy cercana, como las instituciones que nos han apoyado. Después ha habido un grupo más o menos importante de personas, profesor Maldonado, profesor Tuesta, Silene Monge, Chasca Guevara, Verónica Reinaga, Marilia Cruz, Silvana Baltodano, mil perdones si me olvido de alguien más, que hemos conformado una comisión que sacó adelante esta reunión. A los estudiantes, ¿no? A los egresados, a mis colegas de sección que nos han acompañado ayer, hoy y a lo largo de todo este proceso. Y quiero terminar mencionando 2 o 3 cosas. La primera es que cuando uno cumple 20 años, más o menos queda claro lo que tiene que hacer, pero no queda claro cómo hacer. Entonces sabíamos que queríamos que tuviera, digamos, alguna nota de celebración, alguna nota de reconocimiento y alguna nota de reflexión sobre lo que hemos hecho o sobre lo que han hecho muchas personas para que estemos aquí y lo que nos toca de aquí en adelante. Entonces, quienes estuvieron ayer escucharon un poquito la historia, ¿no? Este es un proyecto donde muchas personas han estado involucradas y las hemos reconocido, y de alguna manera los que estamos ahora somos los que hemos tomado la posta, y algunos prontamente le entregaremos a quienes ya están con nosotros y son los más jóvenes. Lo de la celebración es un poco ambivalente, ¿no es cierto? Porque el tono ha sido más de preocupación, ¿no? Más de lo que viene por delante. No son necesariamente buenas noticias. Voy a robarle a Juan Pablo un comentario de ayer que decía: el 2017 estuvimos en Lima reunidos en Lhasa, y Juan Pablo decía en tono muy irónico: éramos tan felices y no lo sabíamos. No, el 2017 era otro país, otro contexto, eran otros problemas, pero ciertamente no nos imaginábamos lo que iba a venir después. Quiero incluir también el agradecimiento a los colegas que han sido moderadores. Creo que era exactamente lo que queríamos, era una moderación que en realidad no era una moderación, sino era un poco también de provocación, y creo que ha salido bien. A los invitados, a las invitadas, nuestro más profundo agradecimiento. Era exactamente lo que imaginábamos: dialogar con colegas de otras instituciones, de otros países, de otras experiencias, y creo que eso largamente se ha cumplido. Esperamos que no sea la última vez, esperamos que, no sé si a los 25, a los 30, pero que nos volvamos a encontrar. En todo caso, a mantener el diálogo y a mantener esto que creo, por lo menos para mí, es una cuestión muy, muy clara, que hay cierta comunidad de politólogos y politólogas pensando sobre todo desde el sur, por más que trabajemos en el norte o algunos estén yendo y viniendo, que nos preocupan cosas parecidas, que no pensamos igual necesariamente, pero que tenemos un cierto compromiso y una cierta responsabilidad con nuestra profesión, con los estudiantes y con el país y con la región. Ojalá el balance que ustedes saquen sea, digamos, un poco, vaya en la línea de lo que he ido conversando con algunos de los quienes hemos estado más cerca de esto. Es un balance bastante positivo. Creo que hemos discutido y pensado mucho en términos institucionales, disciplinares, temáticos, políticos, ¿no? Que más o menos ha quedado claro que no estamos
solos en los problemas que estamos enfrentando, que ciertamente no hay dos casos que sean idénticos ni dos casos que sean completamente diferentes, pero que nos encontramos, ¿no es cierto?, en las mismas preocupaciones, en los mismos dilemas, y que espero colectivamente también podamos irlos encontrando alguna salida a esto que definitivamente es un momento muy complicado, ¿no? Y voy cerrando con esto. Los primeros 20 años, no sé, el viento estuvo a favor, ¿no? Y eso es una cosa que hay que reconocer. Navegamos con viento a favor, no quiero decir que haya sido fácil para nada, pero me parece, leyendo lo que hemos escuchado, que los próximos años, no sé si los 20 o 10, ojalá no tanto, no van a ser tan promisorios, tan de viento a favor. Que lo que viene es muy complicado, y no solamente en términos de la disciplina, sino en términos globales, societales, ¿no? No sé si es mucho hablar de civilización, pero es un cambio de época en muchos sentidos, que definitivamente nos va a descolocar, definitivamente nos va a llevar a una serie de situaciones para las cuales no necesariamente en este minuto tenemos claro por dónde ir. Y solo terminar diciendo que a mí me queda claro que en muchas cosas habrá que preservar, insistir en lo que hemos hecho, ¿no? Porque lo que hemos hecho no ha sido completamente un error, pero que al mismo tiempo nos queda reinventar, nos queda adaptarnos, ¿no?, a este nuevo contexto, y nos queda esta cosa que creo ha sido un poco el tenor de la conversación, ¿no?, escuchar y proponer, que era un poco el lema de este seminario, y con la absoluta convicción de que nadie va a tener todas las respuestas, que nadie va a estar completamente en la razón, y que nos tocará, digamos, enfrentar de manera conjunta con nuestras diferencias todos los retos que vienen a continuación. Entonces, una vez más, un agradecimiento muy grande. Muchas gracias.